Bienvenidos a un nuevo encuentro de Estado de SAT. Hoy queremos comenzar una nueva sección dentro de nuestro proyecto que hemos titulado Foro de Análisis. La idea es principalmente contextualizar la situación que vivimos en Cuba y empezar a producir propuestas, análisis que nos ayuden no solamente a entender el presente, sino también como especie de hoja de ruta y ideas para reconstruir nuestra nación. En este proyecto hemos comenzado 4 personas, Julio Aliaga, Wilfredo Ballín y Manuel Cuesta Morúa y un servidor. Hoy queremos comenzar con un programa que va a ir destinado al tema de la propiedad. Creemos que dentro de todas estas transformaciones que se están dando en Cuba y el tránsito a una economía de mercado, la propiedad es un punto esencial y crítico en este contexto. Y desgraciadamente no el gobierno actual, aunque ha dado pequeños pasos en la dirección correcta, pero realmente está muy por debajo de las expectativas y de la propia situación que se va dando en forma espontánea en la sociedad cubana. Es por eso que queremos analizar el tema de la propiedad desde diferentes ángulos. Queremos analizar en el contexto político-social, queremos también ver legalmente cómo debe tratarse el tema y bueno, en la connotación económica que también tiene. La idea principalmente de esta nueva sección, foro de análisis, es poder hacer análisis, poder estudiar y, como les decía, hacer propuestas desde un enfoque multidisciplinario a diferentes temas. Como les decía, hoy empezamos con la propiedad, posteriormente queremos entrar en el tema de las zonas especiales económicas y bueno, otros temas que posteriormente ya iremos discutiendo. Bueno, quiero pasarle la palabra a los otros participantes para comenzar con que hagan una pequeña introducción, si quieren decir algunas palabras sobre esta nueva sección. Y bueno, comencemos con el tema del día de hoy. Yo creo que entrar en el tema de la propiedad es fundamental para proyectar qué va a pasar con Cuba y sobre todo qué va a pasar con los cubanos. Y siempre es bueno, pienso yo, poner las cosas en una especie de contexto social, de contexto político mínimo. Y el tema de la propiedad se abre justamente a un contexto de agotamiento de todos los sectores y de todas las fuerzas que en el pasado llamaban fuerzas vivas de la sociedad. Desde la propia inteligencia, desde la clase obrera, desde los sectores medios y también una especie de agotamiento de las propuestas políticas y de las propuestas intelectuales. También un cansancio nacional. Y eso pienso que es fundamental a la hora de entender si las reformas que está haciendo el gobierno cubano responden a levantar las expectativas de este gran cansancio nacional y de ese agotamiento de todas las fuerzas vivas del país. Y si respondemos afirmativamente, pues bueno, habría que empezar a analizar una por una las esferas y los ámbitos sociales, los ámbitos políticos en los cuales nos estamos moviendo ahora mismo los cubanos. Y lo primero que me gustaría poner en perspectiva es la falta, primero, de integralidad de esas reformas para responder a ese cansancio. El gobierno cubano va actuando con una improvisación en un país que necesita un plan estratégico. El gobierno cubano va actuando pensando nada más que en la lógica de poder en un país que necesita convocar a todos los ciudadanos para participar. Por eso es que las reformas no son integrales. Se dan justamente en el campo de la circulación, porque el gobierno cubano tiene una visión rentista del Estado y lo que necesita es dinero contante y sonante. Así va abriendo la mano justamente para ver qué puede obtener de esa mínima apertura o de ese cambio, pero pierde de vista el panorama, pierde de vista el horizonte. Yo creo que perdiendo de vista estas cosas, pues la estrategia nacional que requiere el país para convocar
a todos los sectores a ese proceso de reforma, va a dañar fundamentalmente la producción y va a dañar lo que es fundamental: cómo integrar la reforma de la propiedad a una gran reforma de la economía. Yo quería empezar poniendo esto en contexto y, bueno, dándole paso a los amigos que podrán hacer un análisis mucho más puntualizado que me. Tomando la idea, yo quisiera, bueno, apuntarme a lo que decía Cuesta, en el sentido de que el gobierno sí puede tener una visión estratégica de lo que quiere, pero no lo hace público, y al no hacerlo público, pues impide que las personas sepan cuáles son sus intereses y hacia dónde van. Porque hay algo que nos muestra las transiciones a la democracia, y es que en muy pocas oportunidades, y especialmente porque las transiciones a la democracia se hicieron desde dictaduras, y vamos a hablar de manera casi en forma de cliché, dictaduras de derecha o dictaduras de izquierda. En los modelos de las dictaduras de derecha, las transiciones se hicieron sin cambios en el concepto de la propiedad. En las dictaduras de izquierda sí hubo un cambio en el concepto de propiedad, porque tenemos que recordar que las revoluciones de izquierda abolieron el concepto de propiedad o hicieron al Estado propietario de todos los bienes que existían sobre esos territorios. Eso nos hace pensar en dos cosas. La primera, que puede existir una transición política, por una parte, y puede haber una transición económica, por otra parte. De hecho, el modelo asiático, que es el que más se maneja en el caso del gobierno cubano, o que más se dice que se maneja en el caso cubano, no está claro, o ellos por lo menos no dicen que van a asumir el modelo asiático, pues tiene mucho que ver con dictaduras que gobernaron durante 20, 30 años y hicieron o crearon espacios muy específicos, hicieron inversiones en educación, hicieron inversiones en sociedad, y solo después de 20, 30 años de ese trabajo, está el caso de Corea del Sur, está el caso de Malasia, de Taipei, está el caso también de Singapur, pues solo después de 20, 30 años de dictadura feroz, pero de apertura económica o de transición económica, es que ellos entonces van a la transición política. Y esto nos da el molde de que el gobierno militar puede tener la percepción de hacer primero una transición económica y después una transición política. De hecho, en el caso latinoamericano, que se da de diferentes maneras, la transición a la democracia, en el caso chileno, viene precedida, y ahí están los datos de los elementos de modernidad de la sociedad chilena, viene precedida por una transición económica en el caso chileno. O sea, cuando la Junta Militar decide qué modelo de país va a desarrollar, que llama a los muchachos de Chicago, a Milton Friedman, en el año 1975-76, pues entonces se define primero una transición económica, esa transición que, por ejemplo, separó los sindicatos de los partidos, esa transición que desarrolló la libertad de empleo, esa transición que permitió que las empresas empezaran a competir entre ellas y le quitó el paternalismo estatal. Y esa transición, cuando llega el momento de la transición democrática, se ve fortalecida por esos elementos y esos índices. Este es el caso de las transiciones de esas transiciones a la democracia donde no hay cambios a la propiedad. O sea, evidentemente los magnates chilenos son los mismos, no cambiaron. Sin embargo, el país se democratizó. O los magnates asiáticos son los mismos. Y sin duda esos países cambiaron. La diferencia está, por ejemplo, en el caso de los países con dictaduras militares de izquierda.
el caso de la Unión Soviética, donde siempre se habla de que el concepto de propiedad quedó de alguna manera ajustado de manera tal de que los comunistas se quedaran con las propiedades, o el caso, por ejemplo, de Polonia, de Hungría, de Rumanía, cada uno de estos países a sus velocidades, que implementaron a un mismo momento la transición económica y la transición política. Y pienso que eso es importante ponerlo en contexto. El hecho de comenzar con el tema de la propiedad es evidentemente de una importancia vital, por cuanto la propiedad es el eje de la problemática cubana, como lo fue de los distintos países socialistas y lo ha sido en otros lugares. La propiedad es lo que diferencia en definitiva, ¿verdad?, un sistema del otro, y es lo que se ha discutido durante muchísimo tiempo, se ha debatido a través de toda la historia quién debe poseer la propiedad. En el socialismo se habló siempre de la propiedad social sobre los medios de producción, pero evidentemente este criterio de la propiedad social, ¿qué significaba exactamente la propiedad social sobre los medios de producción? Nunca quedó claro, porque lo que ocurrió en realidad es que los ciudadanos nunca se sintieron dueños de esa propiedad social. Aquí nadie se sintió dueño de un hotel, de un transporte, de absolutamente nada. Y por otra parte, la historia ha demostrado que la propiedad social o la propiedad estatal sobre los medios de producción, evidentemente el tiempo lo ha denotado así, no compite, no puede competir con la propiedad privada. Cuando la propiedad privada se manifiesta en la forma que es, evidentemente en esa competencia propiedad privada-Estado, la propiedad privada resulta triunfadora. Hace poco miraba un programa de televisión, o sea, un noticiero de la televisión cubana, donde se manifestaba esto. Una persona había hecho una investigación en distintos lugares de la ciudad de Holguín, creo que fue, donde evidentemente era claro que la propiedad individual superaba totalmente la propiedad estatal. Yo creo que eso ha quedado claro. Por eso me parece que el tema de la propiedad es un tema básico, medular, que debe ser la esencia de esta discusión, porque lo que resulte con la propiedad es lo que va a determinar lo que va a pasar en definitiva, a largo o mediano plazo. Hay que dejar claro en qué condiciones queda la propiedad y en qué condiciones desde el punto de vista legal sobre todo, que es lo que decide después cómo se va a manifestar esto. Es decir, la ley debe ser clara en cómo reconoce la propiedad, cuáles son los elementos que integran ese reconocimiento legal de la propiedad para que los ciudadanos sepan a qué atenerse y cómo se va a manejar eso en el futuro. Si se maneja esto a medias tintas, vamos a continuar en una situación precaria o en un desarrollo extremadamente lento de la sociedad. Entonces, me parece que lo que hay que definir en primerísima instancia es la propiedad, pero sobre todo la propiedad para los ciudadanos, para los nacionales, en un primerísimo plano. Eso debe quedar claro, porque lo que no tendría sentido es que nosotros digamos que el país nos pertenece, es de los cubanos, pero no tienen la propiedad. Los extranjeros tienen mucho más derechos que los nacionales en el dominio de esa propiedad, lo que me parece totalmente ilógico y no se corresponde con el discurso teórico que se está aplicando. Entonces, la propiedad ciudadana en primer plano es a lo que, a mi juicio, se debe discutir y dejar eso plasmado en blanco y negro, es decir, en leyes que dejen esto bien claro, es lo que pienso. Bueno, hace unos cuantos programas atrás discutíamos, cuando estuvo el filósofo Alexis Jardines, hablábamos sobre el tipo de modelo económico que se viene dibujando en este momento en Cuba. Y hacíamos un esquema donde separábamos este modelo en tres bloques, que incluso no había conexión entre estos tres bloques. El primero es el de los microempresarios, donde se está proponiendo esto de llenar fosforeras, forrar botones, muy pequeños restaurantes. El segundo bloque ya empieza a manejarse, las empresas, las medianas y pequeñas empresas que están en manos del Estado. Todavía no se han estado comentando algunas ideas, pero todavía no está claro si se irá a hacer, digamos, un tipo de privatización espontánea, en el que se le entreguen a algunas personas el derecho de manejar sus empresas. Sí se ha hablado un poco de las cuestiones estas de descentralizar estos sectores y que hay que darle más autonomía a los municipios. O sea, esa idea empieza un poco a parecerse a esto que hablábamos de un tipo de privatización espontánea. Y bueno, están las grandes empresas. Estas grandes empresas que en este momento están manejadas por grupos empresariales que principalmente están dentro de las estructuras del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. O sea, están totalmente delimitadas estas tres secciones.
Dentro de estos, evidentemente, por ejemplo, algo que es fundamental, que tiene que ver con el sector de las exportaciones e importaciones, sigue completamente fuera del margen del ciudadano cubano, tanto del que reside dentro de la isla como fuera de la isla. Pero, ¿qué yo veo en todo este asunto? Yo veo que el primer paso, evidentemente, para que Cuba se convierta en un sistema democrático, una de las cosas que tiene que haber es libertad económica. Como decía Milton Friedman, la libertad económica es una condición necesaria, pero no suficiente para que haya una democracia, pero es necesaria. Y dentro de la libertad económica, el punto fundamental, o uno de los puntos fundamentales, es la propiedad. El ciudadano tiene que tener su derecho total sobre su propiedad. Y bueno, uno de los trabajos más interesantes que se han realizado en este tema es el que ha realizado el economista peruano Hernando de Soto, ¿no? Hablando cómo la propiedad finalmente en una economía contemporánea, moderna, de mercado, constituye la identificación del empresario, ¿no? El tener el título de propiedad, el tener todos estos derechos, bueno, es lo que constituye la identidad del empresario. En este caso, bueno, se han dado este año pequeños pasos que si bien van en la dirección correcta, como decía Ballín, que son muy insuficientes. De hecho, estos típicos problemas que se están dando ahora, donde cuando se trata de registrar la propiedad, que hay que buscar al dueño, bueno, ya hay veces el dueño ni reside en el país. Lo mismo pasa con los carros. Ahora resulta que otros dueños que están acá están pidiendo sumas de dinero. O sea, como son leyes que están completamente sesgadas, no son leyes que están realmente ubicadas en el contexto que tenemos, pues sencillamente están creando nuevos problemas. Lejos de dar una solución final, están creándose nuevos problemas, que de nuevo se enredan con todo el asunto de la corrupción, los sobornos, las personas que tienen que ver con todos estos trámites, los notarios, todo este asunto. Yo creo que para que se inicie realmente un proceso de democratización en el país, bueno, pues hay que partir de los presupuestos que están funcionando en el mundo contemporáneo. No podemos seguir arrastrando unos presupuestos que el Estado y el gobierno, el poder en Cuba han instaurado durante 52 años y que sencillamente nos siguen atando a una situación completamente irracional. O sea, para que opere la economía cubana, todo el mundo sabe cómo tiene qué se tiene que hacer. Y hay que, en principio, empezar a liberar todos los sectores, y dentro de ellos la propiedad es el esencial. Como Julio hablaba, se han visto en los últimos tiempos distintos tipos de transición. Una de las características principales, por ejemplo, que marcan las transiciones en países asiáticos, es que estas sociedades asiáticas partían de un contexto completamente agrario, eran sociedades agrarias. Fue totalmente diferente lo que ocurrió en Europa del Este, porque eran sociedades industriales, urbanas. Y de ahí que mucha gente comete el error de decir que Gorbachev erró al tratar de comenzar la transición por la parte política. Gorbachev trató de hacer una transición en lo económico, pero evidentemente una sociedad industrial, la dinámica de una sociedad industrial es completamente distinta a la sociedad agraria, y sencillamente tuvo que regresar a tratar de desmontar todo el monstruo aquel burocrático que tenía, que no le permitía hacer ningún tipo de tránsito. Yo creo que algo de eso está pasando en Cuba. Algunas esferas del poder creo que le gustaría que todo estas transformaciones se movieran un poco más dinámicas. Por supuesto, yo creo que ellos de todas formas se quieren reservar, como les decíamos al principio, el bloque de las grandes empresas y realmente la parte que más movimiento económico va a tener, dejándole a la población y al cubano común, bueno, el bloque de microempresario y quizás en algún momento mediano empresario, pero no más. Sin embargo, yo creo que este monstruo burocrático y disfuncional que se ha convertido la economía cubana está llevando a contradicciones en el sentido de que las transformaciones económicas no se están moviendo como se esperaba. Muestra de esto, por ejemplo, ha sido la misma cuestión de las tierras en usufructo. Se entregaron muchas tierras en usufructo que en este momento incluso los resultados esperados para nada han sido los que se han obtenido en la concreta. Entonces, creo que evidentemente el modelo asiático, como decía,
que fueron en economías completamente agrarias, no es aplicable directamente a la situación que vimos en Cuba. Incluso el contexto geopolítico es totalmente distinto. O sea, no creo que... Y un punto que creo que quizás, no sé si maliciosamente o no, pero muchos analistas obvian, es que en China se pasó por un Tiananmen, dada por los altos niveles de corrupción. Entonces, ese es otro punto que yo creo que habría que poner en la mesa de discusión. En Cuba estamos dispuestos a pasar por un Tiananmen debido a un proceso de transformaciones que realmente no funcione como debería ser hacia la democratización del país. Tú pones muy bien claro el caso de Tiananmen, donde las reformas sociales, económicas que habían comenzado desde la muerte de Mao Zedong y el imperio de Deng Xiaoping habían promovido un nuevo pensamiento dentro de la sociedad. Y el escenario internacional, comenzando por la perestroika y la glasnost que había promovido Mikhail Gorbachev y su equipo de trabajo en la Rusia soviética, pues habían impuesto un nuevo pensamiento. Yo pienso que en el caso cubano existen otros argumentos a la hora de la transición, y es que la sociedad cubana, con todos los problemas que tiene, es una sociedad de pensamiento en sentido general posmoderno y ya modernizada. O sea, ya el concepto de la ingobernabilidad ya pasó. Es una sociedad donde hay un alto respeto por la vida humana, una sociedad con bajos niveles de violencia, sobre todo en nuestra área geográfica. Si los miramos, es una sociedad donde hay un alto porciento de graduados universitarios, lo que implica a nivel antropológico personas con un capital social, de mayor capacidad de comunicación social. Y esos son argumentos que hay que tener en cuenta en el caso cubano. Las reformas o la modernización, o como queramos llamar los actuales movimientos que hace el gobierno militar, pues por supuesto son insuficientes. Pero como decía hace un rato, pues sí hay una estrategia que no es pública porque tienen muchos miedos, como decía Cuesta, es una lógica rentista, pero sí tienen un pensamiento que hay que ir estructurando, y lo vemos en los últimos 6 meses como una apertura ha llevado a la otra y a la otra y a la otra, y lo más interesante es que todos ha ido hasta el momento un estado de calma. No hay que olvidar el rol de represivo del gobierno. O sea, y a las personas les va a costar mucho todavía poder empezar a expresarse de alguna manera, porque los desequilibrios están ahí. La forma de expresar es otra cosa. Y yo pienso que hay que crear todavía espacios mayores, sobre todo desde el punto de vista económico, mayores potencialidades, mayor transparencia en el hecho de el análisis de la propiedad, cómo se va a manejar, y por el contexto en el que está la nación cubana geográficamente, pues implica de que la posibilidad de un proceso de Tiananmen es bastante lejano. Mira, yo quería decir algo con relación a una cosa que tú planteaste, Antonio, que a mí me preocupa muchísimo, y que tiene que ver con la no solución de un problema para mí fundamental, grave, que es la mesa de los cubanos. Que la gente tenga los recursos para poder comer y poder vivir como Dios manda. Y es el problema de cómo se entrega la tierra. Evidentemente, la tierra en Cuba se está entregando en un usufructo, pero esa no es la solución del problema. Eso ha demostrado que no es así. Inclusive en la propia Unión Soviética, cuando se dieron situaciones extremas, ustedes recordarán que Lenin aplicó lo que se llamó la nueva política económica, que fue entregarle la tierra a los campesinos y que los campesinos produjeran directamente cuando la situación se puso muy difícil al principio del gobierno comunista en Rusia. Pero lo que más me preocupa de eso, todavía me preocupa más, es que según hasta donde sé, no creo tener toda la información en torno al problema, pero hasta donde sé, se están entregando tierras en propiedad a extranjeros con carácter además vitalicio, con carácter permanente, a perpetuidad. ¿Sí? Hace poco vi una información que tenía que ver con un campo de golf que se estaba construyendo por allá por Oriente, si no recuerdo mal, donde se decía en esta información, repito, no creo tener todos los detalles, pero según por lo menos en esta información se decía que eso se estaba construyendo para entregárselo a un capitalista o un empresario extranjero con carácter perpetuo.
Bien, eso me choca muchísimo con la política que supuestamente la revolución tuvo desde el principio, cuando supuestamente supuestamente en la concreta, nacionalizó una serie de propiedades extranjeras aquí porque no eran propiedad de los nacionales. Y inclusive sin pagar tributo por esto, pagar indemnizaciones, bueno, pues confiscó toda una serie de propiedades norteamericanas y extranjeras en Cuba. No me parece que la solución de los problemas nacionales, aunque esto pueda significar una entrada de dinero importante para el gobierno de Cuba, puede empezar por ahí. O sea, dar la tierra cubana en propiedad a extranjeros, en tanto en cuanto a los nacionales se le dan usufructo. A mí me parece que eso es una contradicción que, por supuesto, de ninguna manera yo en lo personal apruebo, de ninguna forma. El contexto del país es un contexto de cansancio y de agotamiento. Cansancio no solo psicológico, no solo moral, sino cansancio económico. Es decir, Cuba no produce. Y es difícil que en los últimos tiempos, si uno hace un análisis superfluo, es difícil ver en los últimos tiempos un país que haya hecho reformas económicas y no crezca al año. Es decir, es imposible en la modernidad hacer reformas económicas y no crecer. Desde la India, Brasil, Singapur, Zambia en África, cualquier país que haya hecho reformas después de los 90 y comenzando el siglo XXI tiene que crecer al año, en cualquiera de las esferas donde haga esas reformas económicas. Cuba viene haciendo reformas, entre comillas. Yo siempre me gusta más el concepto de normalización que está haciendo, de recuperación que está haciendo el gobierno de su propio pasado. No debió haber hecho ninguna ofensiva revolucionaria. Una ofensiva que no debió haber existido fue la del 68. Y eso es un proceso de recuperación. Cuba ahora mismo está normalizando reformas que liberalizan los servicios, pero no abre la economía a la productividad. Y para abrir la economía a la productividad se necesita trabajar sobre la propiedad, simple y llanamente. Y yo creo que la reforma debe comenzar por la propiedad. Y desde 2006, 2007, empieza a entregar la tierra en usufructo, y es el caso que hoy la mesa de los cubanos sigue siendo una mesa demasiado cara. Es una mesa de lujo poder alimentar a una familia mínima de 3 o 4 personas con familias que están trabajando de alguna manera. Yo creo que entonces, si no se comienza por una reforma de la propiedad, independientemente de lo benéfico que sea liberalizar los servicios, poder comer una frita o una hamburguesa como sucede en Santa Catalina y 10 de octubre, exquisita, con producción o con materia prima traída del exterior, todo eso está muy bien, pero eso es liberalización de los servicios, no es una reforma económica basada en la propiedad. Y a donde yo creo que el gobierno cubano se está dirigiendo es justamente a ver cómo logra mantener tranquila la grama social, mantener tranquilas las gradas de la sociedad, dándole mínimos elementos de bienestar y de servicio para mantener el control de la producción. Por eso no entrega la propiedad. Habla de compra-venta de casa sin hablar de propiedad, de definir la propiedad de esas casas, de esas personas, y por eso se están concitando una serie de problemas. Habla de venta y compra de automóviles sin definir la propiedad de esos automóviles, y eso está concitando grandes problemas a la hora de definir eso. El proceso debió haber comenzado justamente por la ley, 1, 2, por definir la propiedad, 3, por abrir la propiedad a la producción, que es lo que va a generar crecimiento. Y va a lograr algo a lo que se refería el amigo Ballín, que es importante: situar al ciudadano en el centro de esa reforma económica. Esa es la razón por la que no creo que el gobierno tenga una estrategia. Porque una estrategia pública, una estrategia económica tiene que ser siempre pública, diferente a una estrategia militar, en la que solo el comando central conoce por dónde se van a mover las tropas. Pero en una estrategia
pública, de una estrategia económica, de una estrategia de país, tú tienes que informarle al país, porque los ciudadanos tienen que tener la información mínima de cuál va a ser el papel que van a jugar en el futuro. Y es por eso que yo veo más improvisación con la lógica de mantener el poder y obtener dinero a toda costa, que una estrategia de futuro y una estrategia de país. Y estamos hablando de gente de una edad avanzada, es decir, que no controlan todas las variables de salud que son necesarias controlar a la hora de definir por dónde puede ir el país. Por lo tanto, yo creo que si no se define la propiedad y empieza justamente por la tierra, esa propiedad en Cuba, luego puede extenderse a otros sectores de la economía, pero empieza justamente por la tierra, con una reforma verde, como hizo la India en su momento, cuando quiso despegar y abandonó aquel modelo de Nehru. Y dijo, tenemos que despegar porque este es un país que puede y tiene potencial para despegar. ¿Qué hay que hacer? Una reforma verde. Y una reforma verde para mantener en aquel momento o alimentar a 700 millones de indios tiene una magnitud increíble. Somos una sociedad de 11 millones de cubanos. Sin embargo, el gobierno cubano mantiene el control de la tierra y si no se define la propiedad desde la tierra, no va a haber un incremento de la productividad. Y no se puede hablar de reformas económicas. El mundo entero está hablando de las reformas económicas en Cuba, de espaldas a las experiencias globales de reformas económicas. No hay ningún país, me gustaría reiterar eso, que haya despegado de una reforma económica y al año no haya crecido. Luego, la gradualidad y exponencialidad del crecimiento, pues es obvia que debe ser medida con tiempos graduales. Pero el crecimiento se da al año en que se haga la reforma. Y eso no es una experiencia que esté sucediendo en este país. Yo creo que enfocarnos sobre la propiedad privada y luego sobre la economía de mercado es la única opción de que Cuba pueda realmente salir adelante. Todo lo demás es entretenimiento comercial para darle dinero justamente al gobierno. El asunto es que los tecnócratas y los reformistas que están ahora en el gobierno, personas que deben estar entre los 40 y los 50 años, se enfrentan a cómo proponer y proyectar a los que tienen el poder real, el proceso de toma de decisiones real en el país, para poder avanzar. Y ese es parte del problema. Quizás, y digo solo quizás, ellos han decidido empezar las transformaciones por zonas menos conflictivas para ir avanzando hacia las más conflictivas. Es evidente que la transición o la transformación real solamente llegará con la transformación del pensamiento y del concepto sobre qué va a suceder con la propiedad en Cuba. Porque evidentemente, y quedan cosas que no podremos abordar en esta discusión, por muy larga que sea, porque siempre hay muchos puntos en común para discutir, de que también hay intereses foráneos que están incidiendo en el proceso de toma de decisiones del gobierno militar a la hora de asumir el proceso de la propiedad. Ibaín ponía el ejemplo, que era el caso de las zonas de golf. Pero hay otro ejemplo, que es el Mariel. O sea, pero hay otro ejemplo, que hace el expresidente de un país revisando unas inversiones en Cuba. O sea, estamos hablando de un gobierno que está defendiendo los derechos de los cubanos o que está defendiendo los derechos de los extranjeros, en este caso de los brasileños o de los españoles, cuando los cubanos no podíamos entrar a los hoteles. ¿De qué estamos hablando realmente? O sea, ¿y cuáles son los pasos que debe proponer la sociedad para seguir avanzando en la modernización del país? Nosotros los cubanos como pueblo no tenemos una información precisa de a dónde vamos. Esto puede estar muy bien concebido en las autoridades arriba, muy arriba, pero nosotros los ciudadanos, el supuesto soberano de la nación, no sabe dónde va el país. No conocemos cuáles son los lineamientos a largo plazo que se tienen porque no vemos transparencia en la información. Evidentemente se nos dan las cosas pasito a pasito, muy a retazo, y muchas veces nos enteramos de cosas que suceden acá por información que llegan de afuera. Porque la prensa nacional lo comenta ya cuando la información es muy vieja. Y por supuesto no se atreve a comentar cosas o a cuestionar cosas a nivel del gobierno para que el gobierno informe. Entonces estamos en una especie de una situación donde ignoramos muchísimas cosas. Hay muchas incógnitas que no nos quedan claras. Entonces nos parece que necesariamente debemos pedir que haya mucha más transparencia en lo que se está haciendo.
Y nosotros como pueblo, como ciudadanos, como soberanos, repito, tenemos derecho a saber. Y de eso se trata, ¿no? Todos recuerdan que a partir del año 2006 fue muy polémica la nueva forma de calcular el PIB en Cuba, donde se incluyeron ciertos servicios usando precios, o sea, valores del primer mundo, ¿no? Entonces, bueno, ha habido en los últimos tiempos bastante polémica con respecto a estas estadísticas que está dando y usando el gobierno cubano. Yo creo que ya es hora de que todas las personas que están pensando y sintiendo Cuba usemos nuestros propios presupuestos. Yo creo que ya es tiempo suficiente de no tener que estar usando el discurso o la perspectiva que está dando el gobierno, sino nosotros contextualizarnos en el mundo contemporáneo, en cómo se desarrollan las sociedades contemporáneas, y a partir de eso, bueno, hablar de transformaciones, algún tipo de transformaciones, y en última instancia, por supuesto, de transición a un sistema democrático. Pero yo creo que se hace extremadamente difícil hacer el juego con estos presupuestos que el gobierno cubano ha impuesto durante todos estos 52 años, ¿no? Si queremos realmente que la sociedad cubana y la nación cubana transite a un sistema democrático, no podemos partir de presupuestos que son completamente manipulados para mantener un sistema totalitario. O sea, yo creo que tenemos que partir de la base de lo que son las naciones democráticas actuales y, bueno, en base a eso empujar. Entonces, pasando al tema de la liberalización de la propiedad, yo creo que lo que hablaba Ballín y Aliaga también es muy importante. Un punto esencial aquí es que, bueno, si vamos a privatizar o liberar la propiedad, como quiera llamársele, los primeros que tienen que estar en esa línea, en esa cola, son los cubanos. Entonces, y los cubanos no solamente de dentro de Cuba, también los de fuera, porque está todo este proceso que se realizó de confiscaciones y es muy necesario recalcar que evidentemente no me estoy refiriendo a aquellas personas que mediante el uso de relaciones políticas o corrupción obtuvieron ciertas propiedades y ciertos bienes en Cuba, sino me estoy refiriendo a todos los empresarios medianos, pequeños y grandes empresarios que había en Cuba, que habían ganado sus bienes mediante el trabajo, mediante su talento. Entonces, yo creo que para que se realice un proceso de liberalización de la propiedad, debemos regresar a ese punto y ver qué vamos a hacer con todos estos pendientes, ¿no? En las transiciones se han usado diferentes métodos, se han usado las restituciones o compensaciones, se han usado las ventas al público, las ventas a empleados y también las ventas en masa. Hay diversos estudios con respecto a estos puntos, ¿no? Y sobre todo analizando como el tema que tiene que ver con las restituciones o compensaciones. En Europa del Este hay diversas experiencias. Creo que en el caso de nosotros acá en Cuba ya hay un consenso bastante generalizado con respecto a en qué casos se pudiera discutir una restitución y en qué casos definitivamente solamente se pudiera llegar a una compensación. Constituye un problema muy difícil el asunto de la restitución. Primero porque muchas de estas propiedades ya no para nada están en las mismas condiciones en que fueron confiscadas. Segundo, hay veces que en una de estas viviendas hay habitando 4 o 5 familias, ¿no? Y el déficit habitacional aquí es enorme, ¿no? Entonces, intentar sacar a estas personas para ubicarlo en otro lugar, para que el antiguo dueño pueda ocupar ese inmueble, es casi imposible. Sin embargo, sí es justo decir que, bueno, se necesita algún tipo de compensación. Por supuesto, una compensación que también va a estar ajustada a la situación real que va a tener el Estado cubano en un futuro, porque lo mismo pasó también en Europa del Este. Las compensaciones no es, digamos, lo que, por supuesto, el dueño o el propietario desearía. Realmente Cuba va a quedar, la economía cubana está en una situación ruinosa y no es posible entregar una suma de dinero que representaría el valor actual de esa propiedad. Para esto hay muchas variantes. Se han usado la posibilidad de que estas personas también, no solamente en entrega de dinero, sino también, bueno, se le pueden permitir ser accionistas de nuevas empresas. O sea, hay muchos mecanismos de exención de impuestos. O sea, hay muchos mecanismos para tratar de resolver este dilema. Quisiera escuchar la opinión que ustedes tienen con respecto a este tema de las compensaciones o restituciones,
porque, como les decía, a mí me resulta una fuerte contradicción ver que de momento brasileños o españoles vienen y están construyendo propiedades, hoteles en espacios que eran de cubanos. Quizás cubanos que todavía quedan en Cuba o cubanos que actualmente viven fuera de Cuba. Pero, ¿qué derecho y qué atribución tiene el gobierno actual para disponer de bienes que pertenecen a otros cubanos? El gobierno cubano, el gobierno militar, ha jugado durante muchos años a sembrar el miedo sobre ese tema. Y parte de la propuesta sobre este tema pasa por una campaña de comunicación. Durante años el gobierno, a través de las oficinas del Comité Central y de la Asociación de Comunicadores Sociales, desarrolló una campaña que decía algo así como que nos van a quitar la sonrisa. Y recuerdo que eran grandes fotografías donde o audiovisual, donde al amigo, donde a un grupo de personas mayores le iban a quitar el asilo de ancianos, a un grupo de vecinos le iban a quitar la casa, a los niños le iban a quitar la escuela, o sea, nos iban a quitar la sonrisa. O sea, las personas que habían sido propietarias antes de 1959 de zonas, de terrenos, de edificios, de bienes inmuebles, pues iban a venir como piratas a quitarle la sonrisa a la realidad, a la sociedad cubana. O sea, muchas personas sienten verdadero terror sobre el tema, porque están desinformadas y mal informadas sobre el tema. El proceso de indemnizaciones, de restituciones, yo pienso que es tan importante como la proyección hacia futuro de la nación cubana. A partir de dos criterios básicos, dos criterios mínimos. Primero, solamente a partir del reconocimiento histórico de la problemática nacional, dónde comienza y dónde va a recomenzar o dónde se va a restituir la historia, es muy importante para avanzar. Si a los modernizadores rusos le hacía falta, le era importante la Glasnost como forma de revisar su historia y de saber las lagunas históricas que tenía, el proceso de restitución, no solamente de propiedades, sino de restitución histórica de las personas, el rol de las personas, es muy importante. Eso en primero. Y en segundo, porque crearía el precedente de que lo más importante fuera de la nación cubana, que es la parte de la nación que está fuera de Cuba, vería que el espacio real de reinserción en la sociedad estaba o parte de los criterios de honestidad y de justicia tan importante que nosotros estamos promoviendo a partir de estas discusiones. Me disculpa que sea reiterativo en ese concepto, pero parto del concepto de estrategia de país, que es evidentemente distinto siempre a un concepto, si es posible hablar de eso, de estrategia de poder. Y lo que se está definiendo ahora mismo es una diferencia entre una estrategia de poder, que es la que tiene el gobierno cubano, y la necesidad de una estrategia de país. El proceso de liberalización de la economía, liberalización de la propiedad, se conecta con una estrategia de país justamente a partir de la discusión sobre la restitución, la compensación de las propiedades que el gobierno cubano quitó en algún momento y que no pagó o que no indemnizó. Yo creo que a partir de ahí se da la posibilidad de nacionalizar el proceso económico y el proceso de reforma económica del país. De lo contrario, seguiremos con la vieja lógica del gobierno cubano o la vieja lógica de la élite política cubana de tratar de salvarse desde el exterior, salvar su poder desde el exterior, marginando a los ciudadanos cubanos del proceso económico. Entonces, si se abre una discusión partiendo de los nuevos presupuestos, en eso coincido plenamente, necesitamos nuevos presupuestos, no podemos seguir con la trampa del presupuesto o de los presupuestos que pone el gobierno. Si se abre una discusión en términos de la liberalización de la propiedad, tiene que abrirse una discusión en las formas en que esta propiedad debe ser restituida a sus antiguos propietarios o a sus antiguos dueños. Y yo pienso que, siendo más o menos técnicos en esta dirección, lo primero que es necesario hacer es un inventario de Cuba para darnos cuenta hasta
donde las propiedades existen todavía. Porque Cuba está en un estado ruinoso, absolutamente. Yo creo que a partir de ahí, de ese inventario, se le puede mostrar el inventario a sus antiguos propietarios y decirle, mira, no existe casi nada de lo que tú eras dueño, de lo que tú eras propietario. Lo que existe es casi lo que tiene que ver con propiedad urbana, y ahí se mete otro conflicto, se mete otro ruido. Es decir, yo creo que habría que entrar a un nuevo pacto histórico con los antiguos propietarios en lo que toca a la propiedad urbana, porque ahora está siendo ocupada por muchas familias. Para mí, entonces, deja abierto la discusión fundamentalmente en la compensación. Dado el hecho de que la restitución es bastante difícil, a no ser la restitución de la tierra, de las antiguas propiedades de tierra. Yo creo que entonces la compensación abre el diapasón básico de discusión a la hora de ver de qué modo se reincorpora a los antiguos propietarios al proceso de la economía nacional y se reincorpora a su vez a los cubanos que estamos viviendo dentro de Cuba, el proceso de nacionalización de la reforma y de nacionalización de la economía. Y la compensación yo creo que abre entonces la posibilidad de buscar un pacto histórico para buscar entonces qué formas de compensación son apropiadas a las circunstancias de la economía cubana. Yo tendería a insistir, en los casos que sea posible, obviamente, tendería a insistir en la exención de impuestos. Aquellos que tengan algún capital en el exterior y puedan invertir en la economía cubana y que puedan obtener la compensación a partir del hecho de que, bueno, usted no pagará impuestos durante X tiempo. Y así, de esa manera, usted restituye compensando la propiedad que usted tenía anteriormente dentro del país. Y así buscar, claro, debe haber un proceso global, con reglas muy claras y transparentes, pero también una discusión puntual, porque viene el otro inventario necesario. Es decir, ¿cuántos cubanos en el exterior están demandando ahora mismo que se les restituya algo de su viejo patrimonio nacional? Y a partir de eso, pues se puede llegar a una mesa de discusión. No es el caso, no estaríamos hablando de cientos de miles de personas expropiadas en bienes productivos, estaríamos hablando de unos cientos, de unos miles, que yo creo que genera la posibilidad de un nuevo pacto social en términos de compensación de sus viejas propiedades y buscar dentro de esa compensación fórmulas específicas que permitan entonces llegar a acuerdos con estas personas y recuperar la economía nacional a partir de la recuperación del lugar de los cubanos en relación con la propiedad de sus bienes. Yo creo que eso es fundamental. Si se quiere nacionalizar el proceso de reformas económicas, hay que discutir este asunto de la restitución y de la compensación. Si se quiere ser efectivo y práctico y concreto, hay que pasar por un inventario del país. Y si se quiere buscar una especie de consenso nacional que no genere fricciones entre sectores sociales, pues yo creo que hay que lograr la posibilidad de que esta gente acepte que se les puede compensar, a mi modo de ver, a los que tienen todavía ese impulso inversionista, a mi modo de ver, a través de la exención de impuestos. Pero es fundamental, dentro de una estrategia de país, discutir este asunto de la restitución y de la compensación, sobre todo para romper la lógica platista del gobierno cubano, porque esto, a lo que hacía referencia el amigo Ballín, continúa la lógica platista. Bueno, aquellos vendieron un pedazo de territorio para hacer una base naval, que es la conocida base naval de Guantánamo. Bueno, ahora el gobierno cubano va a vender una parte del territorio para que hagan marinas y campos de golf y Sun Cities sudafricanas dentro del país. Eso es una lógica platista, que refleja justamente lo que yo llamo la falta de estrategia, porque el gobierno cubano se viene reproduciendo en los esquemas de la vieja burguesía cubana, que, bueno, se manejaba muy bien en sus relaciones con el capital foráneo, en su propiedad de la tierra y en marginar a amplios sectores de la sociedad cubana. Yo creo que el gobierno cubano viene reproduciendo eso ahora mismo y no encuentra más recursos
que acordarse de que todos ellos son platistas y de que lo mejor para resolver la lógica de poder es vender una parte del territorio, obtener dinero y continuar en el poder. Lo importante que vuelve este asunto, y para mí lo interesante, es lo escabroso que es. Porque si bien es cierto que en justicia debe compensarse de alguna manera a las personas que perdieron sus propiedades, no hay que olvidar que hay que tener cuidado con lo que se promete o con lo que se acuerda, porque puede ocurrir que después entonces el país no esté en condiciones de cumplir esos acuerdos por la situación económica en que está. Bien, aunque va a estar en ese momento, que puede ser peor todavía que la que hay que lo que hay ahora. Porque, por ejemplo, a mí me hablaba Cuesta, me asaltaba una idea, que es que, por ejemplo, la Constitución cubana dice que el Estado garantizará un salario decoroso a los ciudadanos. Y si nosotros vemos la situación que hay en este momento en Cuba, con esos salarios, y lo que dice la Constitución, evidentemente eso no se cumple. Y es una contradicción total. Entonces, por ejemplo, Cuesta hablaba de la exención de impuestos. Pero mi pregunta es, ¿estará el país en ese momento en posibilidad de brindar exención de impuestos a los ciudadanos? ¿O tendrá que cobrar impuestos precisamente porque los necesita vitalmente para funcionar como Estado? Entonces, me da la impresión que, por supuesto, esto hay que discutirlo, hay que conciliarlo. Creo que en esa discusión de la mesa que Cuesta propone es muy buena, pero la gente que participe en esta discusión, sobre todo por el lado de acá, tiene que tener en cuenta cuáles son las posibilidades o cuáles van a ser las posibilidades reales que el país tenga para garantizar o no acuerdos que después se tomen y que puede entonces empeorar la cosa si no se cumplen los acuerdos que se establecen. Me parece que empezar así, con una promesa que después no se cumpla, bueno, no puede ser para nada buena, ¿no? Ni beneficiosa para el desarrollo posterior de los acontecimientos. Quizás no me expliqué lo suficiente. Yo no hablo de una exención de impuestos a todas las actividades económicas. Hablo de una exención de impuestos como mecanismo de compensación o restitución a personas específicas que en algún momento tuvieron propiedades dentro del país y que ahora mismo el país no estaría en condiciones de restituírsela, tal y como esa propiedad existía, porque simplemente no se conservan. Yo creo que quizás no me expliqué lo suficiente en esa dirección, pero digamos es muy específico a un segmento de antiguos propietarios que de alguna manera van a demandar la restitución de sus bienes antiguos y de sus propiedades dentro de Cuba. Sí, yo pienso que, mira, que la exención de impuestos es parte de, como puede ser la venta de bonos del Estado, o puede ser el uso de ese fruto, o la motivación de inversión. O sea, pienso que hay muchas posibilidades. Lo más importante, regreso, es la discusión de la estrategia del país entre las partes, ¿no? Que me parece lo más importante. Hay que tomar en cuenta que muchas de las personas que fueron despojados de sus bienes son personas que supieron después, tenían el know-how de cómo trabajar. Entonces llegaron muchos de ellos sin nada y comenzaron su vida empresarial y muchos de ellos han llegado a ser prósperos empresarios. Estas personas no solamente tienen capital, sino también saben cómo echar a andar empresas. Y la mayoría de todas las personas, de todos los cubanos que están en Miami o en otras partes del mundo, tienen todavía parientes, familias acá. Debemos recordar que este método se usó mucho en China o en los países asiáticos. En China fueron muchos chinos de los llamados chinos de ultramar que tenían capital, que estaban en Taiwán, Hong Kong, en estos lugares, y pudieron regresar a China y montar sus empresas. Yo creo que primero, el cubano en ese sentido está bastante conectado todavía, a pesar de todo, con el resto del mundo, y la gente tiene el espíritu empresarial muy vivo. Pero sí se necesita saber cómo construir todas estas empresas, y puede haber una simbiosis muy interesante con estos cubanos que radican en el exterior. Como tú decías, bueno, hay múltiples formas de hacer estas compensaciones, se pueden realizar de múltiples formas, pero sí es importante que se comience a discutir un tema que es vital. No puede ser posible, no puede estar dentro de la lógica de nosotros que haya una compañía brasileña que tome, porque aparte, haciendo un paréntesis en ese punto, evidentemente los otros días, salió en el periódico que decía que se estaba estudiando bajo qué
formas, qué leyes se iban a establecer. Se estaba haciendo un estudio legal sobre el tema de las zonas económicas especiales. Pero bueno, evidentemente las personas que están invirtiendo en este momento no entraron a hacer una inversión sin que sepan bajo qué régimen va a operar esa zona. O sea, evidentemente estos brasileños que están trabajando ya en el Mariel saben cómo va a operar esa zona. A los cubanos le están diciendo que se va a comenzar el estudio, pero eso es absurdo totalmente, ¿no? Si ya se están haciendo toda esta inversión y se está haciendo todo esto, bueno, nadie va a invertir su dinero esperando a que se haga un estudio para que después te digan cómo va a operar. Eso es falso. Bueno, un punto que considero que es muy importante señalar, y por eso cuando estábamos discutiendo este tema decidimos que la propiedad sería uno de los primeros temas a discutir, es que Cuba no dispone de un sector industrial o de empresas que realmente puedan ser liberadas dentro de este proceso de transformaciones. Cuba de lo que dispone es de tierras, y de ahí que lo que se esté discutiendo sean temas como los puertos, campos de golf, o sea, todos están relacionados con tierras y posiciones estratégicas. Cuba posee 7 puertos importantes y estos puertos definitivamente la idea parece que está manejando el gobierno es que muchos de ellos se conviertan en zonas económicas especiales. Creo que dentro de la sociedad cubana se tiene que generar este debate, ¿no? Cómo vamos a manejar la tierra, qué derecho tenemos nosotros como cubanos, qué derecho tienen los cubanos que están en el exterior. Usando esta misma lógica fue que estuvimos revisando la propuesta y haciendo el paralelismo entre las tierras que se han entregado en usufructo de propiedades de tierras ociosas llenas de marabú y las propiedades dentro de las ciudades que son propiedades también completamente ruinosas. Y decíamos que si se va a permitir que se construya este nuevo sector de microempresarios, que muchos de ellos incluso están en estas propiedades con unas sombrillitas y que evidentemente eso empieza a generar el mismo tipo de patrón de comercio ambulante que hay en muchos lugares alrededor del mundo. Bueno, lo más inteligente sería tratar de que estos microempresarios puedan de alguna forma hacer uso de estos espacios ruinosos. No solamente los que actualmente están, sino que otras personas que deseen montar sus negocios, bueno, no tienen por qué estarlo montando en sus casas. Hace un segundo hablábamos sobre ese tema. Muchas veces estas casas no tienen condiciones para ser locales comerciales. Lo lógico sería que los espacios que normalmente se desarrollaron en Cuba como espacios comerciales vuelvan a cumplir esa función y que sean nuevamente espacios privados, donde todos estos microempresarios o gente emprendedora realmente pueda realizar su tarea como debe ser. Hay múltiples calles. Monte, por ejemplo, es uno de los casos más penosos, que es una ruina desde que uno arranca por la calle Monte y va viendo. Es una cosa que realmente es vergonzosa, que un pasaje comercial con esa estructura esté completamente en la ruina. Bueno, y sería muy interesante que se dé la posibilidad de que los ciudadanos puedan adquirir nuevamente esos espacios y empezar a desarrollar sus negocios. Habría múltiples formas de que el ciudadano recupere esos espacios. Puede ser mediante un proceso de subasta, puede haber muchas ideas con respecto a este punto. Pero sí creo que es importante que estos espacios de nuevo cumplan su función social. Cuba será, dicen los mejores analistas, una economía de servicios en el futuro, una economía de mucha propiedad intelectual por la inteligencia que le asiste a los cubanos, pero también será una economía productiva en el sentido antiguo del término productividad. Yo creo que abrir una subasta o licitación de estos espacios es importante,
Pero también es importante invitar a la gente a que tome las iniciativas y que en estos lugares ruinosos comience a operar y se genere esa situación de conflicto creativo y de conflicto positivo entre las exigencias, demandas de productividad de la sociedad cubana y la burocracia estatal, administrativa y política de este país. Está claro que un proceso debe ser también legal, está claro que debemos demandar que se acelere las discusiones, la legalización y la licitación de estos espacios, pero al mismo tiempo está claro que podríamos tratar de empezar a impulsar este asunto. Hay muchos cubanos que comienzan a ocupar espacios para vivir, familias que no tienen casa, que ya se van enterando por la falta de transparencia del gobierno cubano, se van enterando de 1000 formas informales, pero se van enterando de que el gobierno ya cierra los espacios de Loma Linda en Holguín, que es lo que se refería, el espacio que se refería el amigo Ballín hace un rato, para dárselo a los extranjeros que no conocen este país, por supuesto. La gente se van enterando y se han estimulado a ocupar pequeños lugares para acomodar a su familia y acomodar a sus hijos allí, de modo de tener un espacio y un techo y un hábitat mínimo de supervivencia. Bueno, yo creo que una lógica similar puede empezar a producirse en aquellos lugares o espacios ruinosos que tienen filtración, que se siguen deteriorando y que podría ser asiento de economías muy productivas, tanto para la ciudad, para el municipio, para la economía en sentido general y sobre todo para darle un nuevo sentido estético a la ciudad. Mira, me gusta mucho la idea que ha planteado aquí Manuel, porque me parece que en este estudio que se pudiera hacer, en este mapa que él recomienda, pudiéramos inclusive presentar esto a la Asamblea Nacional de Poder Popular. Mira, hay esta situación en el país, ¿por qué no se le entrega esto a los ciudadanos? Entonces, pudiéramos promover esto como una forma de ayudar a nuestros conciudadanos. Por otra parte, me parece que esto debiera hacerse en el marco lo más legal posible para evitar conflictos, ¿no?, de la población con las autoridades. Y si la Asamblea Nacional acoge esta idea, la apoya y legisla en este sentido, bueno, pues sería perfecto para todo el mundo. Es como me parece que debiéramos hacer esto. Cuando uno viaja en la carretera Camagüey-Santa Cruz del Sur, ve que hay al menos 4 chimeneas que están solas en el medio del campo. Son los restos de los centrales azucareros de ese territorio. ¿A quién pertenecían esos centrales? ¿Quiénes eran los dueños? ¿Cómo podemos volver a echar a andar esa planta azucarera? ¿Con inversores extranjeros? ¿Con inversores cubanos? ¿Con copropiedad de los trabajadores? ¿Cogestión? Yo pienso que esos temas también son importantes la discusión. Hay un viejo, vamos a decirle, dicho, apotegma, aforismo, creo que es romano, que dice que la necesidad no conoce ley. Justamente como la necesidad no conoce ley, bajo la ilegalidad, el gobierno cubano está dando pasos en lo que insisten en llamar reformas económicas. Pero si uno hace un estudio de cómo ellos se están moviendo, se dará cuenta que se están moviendo ilegalmente. En muchos casos se están moviendo fuera de la ley. Y como decía en alguna otra circunstancia el amigo Rodile, cuando usted quiebra la autoridad, usted quiebra la ley, usted pierde la autoridad. Y está dejando desamparados en lo que podríamos llamar ese proceso salvaje de acumulación originaria del capital que en algún momento describió Carlos Marx, está dejando en la estacada a los ciudadanos. Yo insistiría en que definamos propuestas, hagamos análisis y hablemos con los ciudadanos. Y conectemos con los ciudadanos. Y discutamos con los ciudadanos las herramientas que nosotros podamos construir, podamos imaginar,
y que los ciudadanos nos devuelvan esas herramientas enriquecidas o simplemente nos digan, bueno, esas herramientas no nos interesan. Está claro también de que debemos promover todo lo que deba ser promovido a través de la ley, por el hecho de que lo mejor que se puede hacer para el futuro es hablar desde una cultura de la ley y de respeto a la ley, independientemente de que el otro la viole. Y en eso coincidiría siempre con el amigo Ballín en esa dirección. Pero insistiría también en que la discusión posible de nacionalizar el proceso de reforma económica pasa justamente por incorporar a los ciudadanos. En realidad yo coincido contigo totalmente en eso, que la necesidad no tiene en cuenta o no puede considerar la ley. Y también coincido en que esa experiencia la tenemos cerca. El Estado cubano, el gobierno cubano, en muchísimas ocasiones ha violado la legalidad, totalmente, la Constitución de la República. Cuando, por ejemplo, se planteaba aquello de que los cubanos no podían asistir a los hoteles, todos recordamos eso, por traer solo un ejemplo, un solo ejemplo, evidentemente es una violación de la Constitución. Lo que pasa es que yo creo que lo primero que se debe intentar es actuar en el marco legal. Bien, y si el marco legal sencillamente no quiere aceptar o no quiere reconocer esto, bueno, entonces habría que quizás hacer otra cosa. Porque, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Y en eso te doy la razón también. Cuando hubo aquel problema con la divisa, que estaba penada por la ley, la tenencia de divisa, ustedes recordarán aquella etapa, la tenencia de dólares, que eso estaba sancionado por la ley. Bueno, pasó que llegó un momento en que las propias autoridades autorizaron la tenencia de divisa, porque en la práctica todo el mundo lo hacía, y todo el mundo tenía dinero, todo el mundo movía las remesas que le mandaban, las utilizaba, qué sé yo. O sea, había un hecho de facto que estaba funcionando entre la población y que ellos lo que hicieron fue reconocer eso. O sea, bueno, vamos a autorizar la tenencia de divisas porque en realidad todo el mundo la tiene y las prohibiciones no se cumplen. Yo creo que sí, que necesariamente la población debe presionar en un sentido de acuerdo a sus intereses que como población tiene. En eso no discrepo en lo absoluto. Pero siempre me gusta que haya una negativa de la ley, que la ley diga que no, que eso no es posible, aun cuando sea un reclamo justo de los ciudadanos. Para ir cerrando esta conversación del día de hoy, lo primero que nos hemos propuesto con la creación de este espacio de foro de análisis es poner sobre la mesa temas de discusión. Para nada pretendemos que una discusión de una hora y media, o un artículo o dos artículos vayan a cerrar temas tan importantes. La idea principal, creo, es poner en la mesa de discusión temas, pero que no solamente incluso se restrinjan a la discusión nacional, aquí en el territorio físico, sino que se vaya a donde quiera que haya cubanos y empezamos a tener un feedback de toda esta problemática. Como decíamos, una de las principales ideas que tenemos es desestructurar todos estos viejos presupuestos y retomar los presupuestos reales. Pero para eso necesitamos la participación de todos los ciudadanos cubanos y de todos los actores que van a ser partícipes dentro de una transformación democrática. Es por eso que es muy importante que no sigamos dejando esto o en manos del gobierno o que sencillamente ocurra a la buena de Dios, ¿no? Yo creo que es importante que todas las personas que estamos pensando y sintiendo nuestro país tengamos ya un activismo en estos puntos y que sencillamente veamos propuestas y discutamos esas propuestas para tratar de implementarlas, ya sea, como dice Ballín, por la vía legal o si no, empujando y haciendo una presión intensa para que se hagan, porque lo que sí no puede pasar es que sencillamente nos convirtamos en un estado fallido de aquí a 5 años o 10 años. Yo creo que eso sería realmente catastrófico y no sé cuántos, pero yo creo que un % muy reducido de cubanos desea eso. Otra de las ideas también de estos encuentros es analizarlos después, discutirlos y bueno, reestructurar las propuestas estas que hemos hecho. En este caso haremos lo mismo. Y bueno, nos vemos en otro segundo debate del foro de análisis y muchas gracias por habernos visto esta presentación. Gracias.